Buenas tardes, mi nombre es Amparo Córdoba, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy ya por la mitad de la carrera. Muy bien, Amparo. El día de hoy vamos a conversar sobre el primer pleno casatorio civil y queremos antes que nos resumas en qué consiste este pleno jurisdiccional a grandes líneas, lo más esencial. A ver, la minera Yanacocha se encontraba realizando trabajos de extracción en Cajamarca, tengo entendido. Los hechos son más o menos de esta manera. Ramsa, que es una empresa de transporte, estaba encargada de llevar ciertos residuos de mercurio de esta minera hacia un almacenamiento especial, supongo yo. Lo que pasó fue que Ramsa, o mejor dicho, uno de estos camiones tuvo un accidente en la ruta, por lo que hubo derrame de mercurio dentro de una ciudad, de un pueblo, San Sebastián de Chorobamba, si no me equivoco. Yanacocha, al enterarse de esto, busca solucionar el problema con los pobladores, ya que ellos habían recogido el mercurio derramado creyendo que era plata o que era algún material valioso, porque el mercurio en estado natural es líquido y brilla como la plata. Entonces estos pobladores creyeron que era algo valioso para la empresa y creyeron que la empresa iba a volver por él, entonces comenzaban a guardarlos en sus casas. Tengo entendido que los recogieron con las manos, con la misma boca, los colocaron en vasos, en baldes y los llevaron a sus propios domicilios. La empresa los busca y para tratar de solucionar esto les ofrece transacciones. Transacciones para evitar que estos pobladores luego ejerzan acciones legales contra la minera. Es posterior a esas transacciones que en el 2007, porque toda esta derrame se da al inicio del siglo 2000, es en 2007 cuando se comienza a generalizar toda una serie de demandas hacia Yanacocha, hacia Ramsa, incluso hacia el chofer, que ya estaba pagando una sanción penal, si no me equivoco, por este derrame y por el daño ocasionado, por la contaminación ocasionada. El caso particular al que se sujeta el primer pleno casatorio es el de una mujer, ella es la demandante, su esposo y 3 niños. 2 de los niños son hijos comunes y uno es hijo solamente de ella. Ella presenta la demanda pidiendo que Yanacocha se haga cargo de los daños a la salud que sufrió su familia, y Yanacocha presenta una excepción de transacción. Demuestra que habían firmado con ella una transacción por su derecho y por el derecho de su hijo, y con su esposo habían firmado una transacción por el derecho de él y el derecho de sus 2 hijos. Luego se también anexa en esta excepción un par de adendas, aumentando, mejor dicho, duplicando el monto de las transacciones, si no me equivoco, de las cifras de los hijos. Para todo esto, tanto la transacción como la adenda de los menores, por ser incapaces relativos, o mejor dicho, absolutos, creo que esa aún era absoluto, pasan por un juez de familia, tienen que ser aprobados por un juez de familia. Y todo esto ya había ocurrido. La mujer ya habría incluso cobrado totalmente el monto de la transacción. Lo que argumenta Yanacocha es: nosotros hicimos una transacción, ella ya la cobró y en esa transacción ella quedó en que no iba a hacer esta clase de demandas, así que nosotros estamos presentando esta excepción para culminar esto. Estamos presentando esta excepción de manera como cosa juzgada. Uno de los argumentos del pleno, o mejor dicho, yendo de frente al fallo, lo que decide el pleno es aceptar esta transacción
extrajudicial como defensa de forma, argumentando de que el Código Procesal Civil y el Código Civil en ningún momento lo prohibían, y dan por cerrado, concluido el proceso, y generan supuestamente un precedente vinculante en el que solicitan que todos los procesos similares sean cerrados, sean archivados. A los que son los argumentos. Si bien el Pleno sí acepta que la transacción no puede ser presentada como excepción de cosa juzgada, sí reconoce que es un medio distintivo de relaciones entre los particulares. Y supuestamente por un tema de seguridad jurídica debería respetarse las decisiones que se toman los particulares. El problema es que los montos de estas transacciones eran ínfimos a comparación del daño que habían generado. Lo que argumentaba la demandante era que las transacciones habían sido en base al derecho de la salud, que es indisponible. Y lo que termina diciéndole el Pleno es, bueno, lo sentimos, en realidad no has transado sobre tu derecho a la salud, sino sobre tu derecho a la indemnización que se genera por el daño generado a tu salud. Lo que hicieron fue patrimonializar un derecho extrapatrimonial y quedó en lo que quedó. Es otro de los argumentos, mejor dicho, de los argumentos que presentaba Yanacocha, si no me equivoco, era que ella no estaba legitimada para presentar esta clase de demandas porque el daño había sido ambiental y había sido un daño de interés difuso, porque se había dañado en sí a la población, no solamente a ella. Por lo cual, lamentablemente el Pleno decidió que Yanacocha tenía razón. Muy bien, entonces lo que plantea este primer Pleno Casatorio Civil es, primero, que sea equivalente una transacción extrajudicial con una transacción judicial y hacerla valer como excepción de forma, con lo cual una excepción de tipo perentoria para que no se ingresara a ver el fondo del proceso. En consecuencia, hizo que dijera el Código Procesal Civil algo que no decía, como las excepciones son estas, dentro de las cuales no está la de excepción de transacción extrajudicial, pero la equipararon a la transacción judicial, que obviamente, conforme lo explica en el voto singular algunos vocales, es una cuestión totalmente diferente, y en la cual también la autora Eugenia Ariano expresó su preocupación y crítica en la medida de que son dos instituciones distintas. Justamente ese fue un debate entre los vocales y que pierden una minoría y gana una mayoría, irónicamente liderada por un vocal con experiencia en derecho penal como es el doctor Villestén, ¿no? Porque habían dos vocales ponentes sobre las posiciones en conflicto. Bueno, lo que quería volver a analizar es si efectivamente el Pleno se dio el trabajo de analizar las partes que eran objeto de alguna forma de transacción. Si estábamos poniendo en igualdad de condición a las víctimas del derrame de mercurio de Choropampa, que son personas con a lo más un sueldo mínimo, versus los representantes de la empresa Yanacocha y eventualmente Ransar, que era transportista de este mercurio que se derramó, si estaban en igualdad de condiciones para poder negociar libremente en igualdad sobre esa indemnización, esa patrimonialización que se hizo del derecho a la salud. Esa es una de las preguntas que te haría si has analizado en el Pleno, has visto, has notado esa inquietud de parte de los magistrados de merituar sobre
la equivalencia de poderes entre ambas partes, o si podría haber habido una situación de estado de necesidad apremiante del cual han sacado partido una de las partes y además una falta de conocimiento de una de las partes, la parte débil, la parte que ha sido víctima del daño a su salud, y probablemente ese consentimiento, al estar envuelto por un dolo o no tener la información suficiente, haya que considerarlo no válido. Algunos entendidos señalaban que debió declararse nulo el acto jurídico de la transacción extrajudicial por alguno de estos vicios mencionados. Esa es una de las preguntas que quiero dejar para tu reflexión y que nos comentes. Y la otra es si consideras correcto que un pleno casatorio de esta naturaleza cambie las reglas de juego a todos los procesos en giro, cuando probablemente una de las salas, la transitoria de la Corte Suprema, estaba fallando con que se pase al fondo de la cuestión y se desestime la sección de transacción extrajudicial, y otra estaba fallando en un sentido distinto, que no se permita. Entonces, si a mí me tocó la sala transitoria, yo estaría feliz porque diría, por lo menos sé que en virtud a sus precedentes anteriores, aunque no vinculantes, pero sí para ellos, debería pasar al fondo. En cambio los otros, lamentablemente, no se iba a dar ese caso. Entonces, aquí, a cerrar un poco, ¿te parece justo que los plenos cambien las reglas del juego a los procesos en giro y no se apliquen, digo, por seguridad jurídica, a nuevos procesos? Tu opinión, por favor. Sobre el primer punto, que era sobre si existía o no existía un estado de necesidad, lo que dice el Pleno es: la demandante y su esposo son profesores. Bajo esa excusa, ellos entienden que los perjudicados conocían de los montos o conocían cuánto merecían por el daño. Lo cual es un poco ilógico, considerando de que un profesor promedio no conoce derecho, no conoce medicina, no conoce sobre qué clase de consecuencias puede tener esta intoxicación en su cuerpo. A la par de que tampoco conocen cómo negociar. No es igual que una empresa que tiene asesores legales, asesores comerciales, y que pueden de cierta manera manipular un poco la información. Entonces creo que sí hubo un aprovechamiento de parte de Yanacocha, porque a pesar de que ellos eran profesores, como le digo, un profesor promedio no se conoce un código civil o un código procesal civil, ni siquiera un ciudadano promedio conoce eso, y mucho menos en una zona tan alejada donde su caso no era el único, había muchos más donde no todas esas personas tenían siquiera esa preparación mínima de docencia. Sobre la segunda cuestión que me comentaba, si me parecía o no me parecía justo interceder en los procesos que ya estaban abiertos, no me parece muy lógico, porque como usted mismo dice, un abogado que se informa, un demandante que se informa sobre las sentencias que ya ha emitido el tribunal o que ya ha emitido el juzgado que le toca, es un poco inseguro en sí, que si ellos dicen A y el pleno dice B, ahora todo cambia. No me parece lógico para los procesos que ya están abiertos, sobre todo porque lamentablemente en un pleno se ven casos muy particulares. En este ejemplo es una profesora con su esposo que también es profesor, y esa es la excusa del pleno para cerrar la vía del estado de necesidad. Pero ¿qué pasa de otros procesos donde no eran docentes, donde eran simples campesinos, donde no conocían más allá que arar la tierra, o donde ni siquiera sabían firmar? ¿Qué se hace con esas personas? ¿También tienen conocimiento de leyes? ¿También tienen conocimiento de negociación?
tal vez estos docentes tuvieron un poco más de suerte y por lo mismo recibieron más monto o más dinero que los otros casos. Pero eso no desvirtúa que haya existido un estado de necesidad en otros procesos. Y lamentablemente generalizar esta clase de precedentes solo provocó caos, solo provocó que este pueblo quedara abandonado prácticamente. En esa línea de pensamiento, sí, pues es verdad, se está presumiendo que todos tienen el mismo nivel de educación y formación profesional y obviamente en esta comunidad Charopampa todos no eran profesores y probablemente muchos desconocían las consecuencias del acto jurídico que estaban suscribiendo. En este caso particular, puntualmente no superaban los 20.000 soles por la afectación al derecho a la salud por el impacto de la contaminación por mercurio, cuando ya se conoce por los conocimientos de medicina que la enfermedad va a ser probablemente crónica y por toda la vida. 20.000 soles para poder compensar las deficiencias físicas o sufrimiento psicológico por esas deficiencias producidas por la contaminación no parece una suma razonable, no parece una suma probablemente idónea, en la medida de que también podría implicar incapacidad para asistir al trabajo, incapacidad para poder cuidar a mis hijos. Uno podría decir que, claro, se fijaba en esta transacción extrajudicial el tratamiento médico asistido o costeado por la empresa, pero no solamente el tratamiento médico que importa, sino también que va a haber un costo en la calidad de vida y que va a haber un impacto en la capacidad de trabajo de la persona afectada y también de los menores. Entonces, no parece acertado el fallo de la Corte Suprema y al respecto parece bastante cuestionable la aplicación de una teoría que por primera vez se cita en la jurisprudencia nacional, que es la denominada teoría de los actos propios, que es una derivación del principio de buena fe. Como para ir cerrando esta muy compleja jurisprudencia, ¿nos podrías comentar tu opinión sobre la aplicación de esta teoría de actos propios en la conducta de la demandante? Lo que dice el Pleno es que la demandante, o mejor dicho, cita la teoría de actos propios en lo que realizó la demandante. ¿Qué fue? Ella firma las transacciones y las transacciones que firma por sus menores hijos tienen que ser aprobadas por un juez de familia, porque ellos son incapaces. Entonces, posterior a esta aprobación, ella, porque era una de las condiciones de la transacción, ella cobra íntegramente los montos de las transacciones. Y lo que dice el Pleno es, tú firmaste, tú pagaste, discúlpeme, tú cobraste, y en todo ese momento en ninguna parte dijiste que fueran inválidos, en ninguna parte te creyeron, te parecieran las transacciones inválidas o nulas, y ahora quieres pretender hacernos creer que sí, pues son nulas. Y ellos, en una suerte de sanción, simplemente deciden de aplicar actos propios y que es una mala fe de su parte cobrar por las transacciones y luego venir a reclamar más. Es prácticamente eso, la acusan de conveniencia. Es una increíble afirmación tácita que se contiene en este pleno que hacen parecer como un acto inmoral, ¿no? Hacen parecer como que la demandante quiere sorprender a la justicia y literalmente la leccionan moralmente porque esa conducta que está haciendo al demandar por daños sufridos por este derrame de mercurio atenta incluso contra toda la seguridad jurídica y la buena fe y qué sería de nuestra sociedad si todos desconociéramos nuestra palabra. Pero no se ponen a analizar en el fondo que la teoría de actos propios primero se encuentra contenida en el Código Civil como una teoría reconocida y unánime,
Y segundo, que incluso en los ordenamientos jurídicos que se les reconoce jurisprudencialmente, solo procede sobre actos que no son de libre, que no son de libre, que son de libre disposición, o sea, bienes disponibles, y no aplicaría en ese caso al derecho a la salud, a la vida, a la integridad física, moral, aunque este artificio de patrimonializar algo que es imposible patrimonializarlo, cuenta para poder seguir esa línea de pensamiento que es bastante cuestionable. En eso compartimos contigo esa opinión. Y finalmente, esta legitimidad para obrar que fija el Pleno mirando el Código Procesal Civil y limita en el fondo que cualquier persona pueda entablar una demanda por daño ambiental, daño al ambiente, y solamente la focaliza en determinados sujetos, es acorde con lo que actualmente se respira en el derecho de tutela de intereses difusos y colectivos. Es absurdo, la verdad, porque una persona que ha sido afectada directamente por un caso como este de contaminación tendría que, según este criterio, ir ante el gobierno regional, ante el gobierno local, ir ante el ministerio, y los simples actos administrativos son muy engorrosos. Una persona a la cual es obvia que han engañado para hacerlo firmar una transacción, mandarlo a hacer un proceso burocrático para pedir al gobierno regional que por favor se dé cuenta que los están contaminando, y que luego el gobierno regional tenga la buena voluntad de abrir un proceso, es algo muy complicado. Y en parte, como digo, a mí me parece es absurdo, porque estás poniendo vallas burocráticas a que estos reclamos sean oídos. Si no estuvieran, si no se les logra legitimar, ¿cómo se logra conocer estos casos? Porque, vengan verdades, los medios de comunicación no se enteran hasta que ya pasó la desgracia, hasta que ya hay una gran cantidad de muertos, o peor aún cuando estos pobladores llegan y reclaman a la capital. Entonces, limitarlos de esta manera es trágico, porque tiene que pasar algo grave, prácticamente tiene que haber una gran cantidad de fallecidos por esta contaminación para que luego alguien gire y se dé cuenta de lo que está pasando, cuando en realidad debería ser al revés. Ellos mismos deberían poder defender lo que les ha pasado. Efectivamente, parece ser que nuestros jueces de la Corte Suprema primero se quedaron mirando el modelo chileno, donde efectivamente la reclamación de daños ambientales se realiza a través de los municipios, y además se quedaron en el tiempo porque la Ley General del Ambiente, que se encontraba para ese momento vigente, establecía que la legitimidad para obrar era de cualquier persona en el caso de daños ambientales. Qué curioso que cuando un poblador de una comunidad es afectado por una empresa económicamente muy poderosa y conocida, primero se genere un pleno casatorio civil, y segundo, que se aplique de manera restrictiva el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tenían estos demandantes, y eventualmente se les deje con las manos vacías porque ya no pudieron cobrar adicionalmente un monto acorde con los daños sufridos. Como colofón, habría que decir que más adelante, posteriormente a este pleno casatorio civil, la empresa en el extranjero, en Estados Unidos, suscribe un acuerdo de alrededor de $3 millones con los afectados. Y aquí uno se pregunta por qué la justicia nacional peruana suele no ser tan justa y equitativa, y en el extranjero ni siquiera se llegó a ver el caso de fondo, sino fue un acuerdo, un preacuerdo para no ingresar al proceso judicial, una nueva transacción extrajudicial para poder resolver el caso con todos los afectados.
Eso es lo más curioso. Y ¿quieres dejarnos alguna última reflexión del caso que se te haya quedado? La verdad que a mi parecer ese caso es muy penoso. Es muy penoso porque, como le digo, esta decisión de ir y cerrar puertas, generalizar a través de presunciones, porque uno como puede decir que la demandante actuó de mala fe cuando cobró y después realizó la acción. No fue algo inmediato, no es que cobró y el día siguiente decidió demandar. Es que si uno ve de cerca un caso de contaminación, se da cuenta cuántos gastos generan. No solamente por el hecho, los gastos de salud, los gastos médicos, que supuestamente la empresa estaba velando, sino también por el daño generado a sus propias tierras. Porque la contaminación no es solamente a ellos de manera personal, la contaminación ha sido al pueblo. Entonces, estas personas que tenían sus grandes terrenos en los cuales podían cultivar, podían sembrar, se nota, o mejor dicho, quiero presumir, así como el Pleno ha presumido otra cosa, que también han sido afectados. Y cómo les dices a ellos, a raíz de su enfermedad degenerativa, cómo les explicas que no va a haber nadie que pueda trabajar sus tierras y que probablemente esas tierras se mueran. Muchas gracias, Amparo, por la entrevista. Gracias. Gracias.